Les damos la cordial bienvenida a este nuevo viernes de Derecho Agrario. Vamos a presentar a nuestra siguiente ponente. Ella es la maestra María de la Luz Rodríguez Mendoza. Ella va a abordar el tema de procedimientos de regularización de zonas urbanas en tierras ejidales y comunales. Voy a permitirme dar una breve semblanza de la magistrada. Ella es maestra en Derecho Público, licenciada, cuenta con especialidades en Derecho Administrativo, Constitucional y Amparo. Fue presidenta de la Mexican American Bar Association y jefa del Departamento Jurídico, subdelegada y delegada federal de la Procuraduría Agraria en los estados de Jalisco y Colima. Actualmente la magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25 es magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25. Cuenta con una amplia experiencia en materia agraria y así es de que sin más dejo en uso de la voz a mi querida amiga y magistrada María de la Luz Rodríguez Mendoza. Adelante, magistrada. Buenos días, doctora. Agradecida con el CEJA y desde luego con el Pleno del Tribunal Superior por permitirme compartir con ustedes brevemente algunos aspectos relativos a la regularización de zonas urbanas en terrenos ejidales y comunales. No sé si me permita. La situación agraria en México, todo el mundo ya la conocemos, pero es importante siempre estarla analizando porque nos debemos de situar precisamente en el potencial que tenemos en los tribunales agrarios y en el sector agrario para desarrollar nuestras actividades. Tenemos 31.600 núcleos agrarios en una superficie de casi más de 196 millones de hectáreas, de las cuales 100 millones corresponden a la propiedad social. En el tema de asentamientos humanos irregulares es muy importante que ustedes sepan y que conozcan porque es recurrente en los tribunales que generalmente llegan a juicios agrarios pretendiendo regularizar zonas urbanas irregulares a través de los procedimientos jurisdiccionales. ¿Qué debemos de conocer? Lo básico, que es la ley agraria, desde luego la Ley General de Asentamientos Humanos. Estas constituyen el marco que permiten al agro y al desarrollo urbano y turístico la oportunidad de reordenar la propiedad rural y planear el desarrollo y crecimiento de las ciudades. Con la reforma al artículo 27 en la normatividad agraria se incluyeron disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, las cuales son de orden público e interés social. ¿Y esto qué significa? Que estamos obligados todos a su cumplimiento. Estas leyes definen 4 objetivos: la concurrencia entre la Federación, el Estado y los municipios para la ordenación y regularización de los asentamientos humanos, la planeación y regulación del ordenamiento territorial a través de normas básicas y los principios que regulan la propiedad en los centros de población. También este marco legal aplicable permite establecer las bases para la participación social, es decir, las comunidades en los asentamientos humanos irregulares. Pero ¿qué tenemos? Es importante analizar el diagnóstico de la situación que priva en todo el país. Tenemos ejidos y comunidades no regularizadas en términos del artículo 56 de la Ley Agraria en relación con el artículo 27 de la misma Ley Agraria. Ustedes saben que el 56 de la Ley Agraria es la pauta para llevar a cabo las asambleas de regularización de las tierras. Aquí no importa si es FANAR, si es PROCEDE, si es el programa RAJA, no importa a través de qué programas se regularizan. El fundamento legal para la regularización de las tierras y cuando lleguen asuntos a los tribunales agrarios, siempre tenemos que tener presente el artículo 56 de esta ley. Otra situación que nos enfrentamos al realizar un diagnóstico nacional es que los ejidos y comunidades ya regularizados, pero con zonas urbanas irregulares inmersas en parcelas o terrenos de uso común. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su carrera judicial dentro de los tribunales, desde actuarios o hasta secretarios de acuerdos, que van a llegar a plantearnos demandas de nulidades advirtiendo que su terreno, su parcela
o su solar quedaron inmersos en terrenos de uso común, o que su asentamiento humano quedó dentro de una parcela o dentro de un terreno de uso común. Y efectivamente, yo por la experiencia en más de 20 años en la Procuraduría Agraria y que nos tocó regularizar muchos ejidos, tanto en Colima como en Jalisco, puedo decirles que efectivamente se cometieron muchísimos errores al momento de medir las tierras, al momento de asignar los solares o las parcelas en las asambleas, y en muchas ocasiones por desconocimiento de los propios campesinos, de los posesionarios, de los avecindados, pues no recurrían las asambleas. En otras ocasiones les llegaba su documento y lo que hacían era guardarlo, lo enmicaban y no se percataban de que su documento tenía un error o que no había sido medido su solar o su parcela. Y entonces, aunque el ejido ya esté regularizado en términos del artículo 56 a través de cualquiera de los programas de gobierno federal, pues seguimos teniendo muchísimas zonas urbanas irregulares en parcelas o en terrenos de uso común. También hay mucha falta de interés de los ejidos y las comunidades para regularización de zonas urbanas irregulares. En ocasiones llegan y nos dicen los comisariados es que no me quieren autorizar el dominio pleno si no les doy un porcentaje de la superficie o si no pago una cuota exagerada. Entonces, esta falta de interés de ejidos y comunidades es lo que ha permanecido en el campo en la irregularidad de las zonas urbanas. Hay algunos casos de abusos de los comisariados para otorgar las constancias de posesión o autorizar el dominio pleno. Para muchos comisariados es más fácil otorgar la constancia porque obtienen ingresos, obtienen recursos, pero y eso limita a que puedan regularizar su zona urbana porque pues desde luego se acabaría una fuente de ingreso para los comisariados o para las asambleas y por eso la irregularidad continúa en muchos ejidos del país. También ha pasado que hay ejidos y comunidades sin actualización de los órganos de representación por problemas internos o jurídicos y esto ha impedido precisamente que al no haber un órgano de representación que convoque a una asamblea para un cambio de destino, para una aportación de tierras o para un dominio pleno, o para firmar convenios de ocupación previa para regularizar vía expropiación, pues es lo que nos ha traído como consecuencia también la irregularidad en zonas urbanas. Aquí sí hago un paréntesis y es importante destacar y decirles que si bien hay ejidos y comunidades que no tienen comisariado, pero si quisieran realizar asambleas, pues en términos del 24 de la ley agraria también le pueden pedir a la Procuraduría Agraria a través de 20 ejidatarios o el 20% de ejidatarios que convoque a la asamblea de regularización de acuerdo a algún procedimiento de los que están establecidos en la ley. Que tenemos también como diagnóstico conflictos interparcelarios o sucesorios. En muchas ocasiones las zonas urbanas irregulares están inmersas en parcelas que tienen conflicto con otra parcela o en parcelas que tienen conflictos sucesorios porque el titular, el extinto ejidatario, vendió su parcela y no permiten los sucesorios regularizarla porque entre ellos mismos no se han puesto de acuerdo. Hay muchísimos asuntos también en todo el país de conflictos sucesorios en donde los hijos se están peleando el derecho cuando físicamente la parcela ya es una colonia, ya está toda urbanizada. Imagínense ustedes quién va en una subasta a querer comprar un problema a través de la subasta cuando la parcela está totalmente invadida o inmersa en una mancha urbana. Entonces son situaciones que han limitado mucho la regularización, pero que tenemos que tenerlas siempre presentes para buscarle una solución jurídica cuando se nos presente el caso. También tenemos los usos y costumbres sin respetar la normatividad. Es muy común y eso lo hemos visto desde antes de la reforma al artículo 27 constitucional, las ventas ilegales de fracciones de tierras, pues cómo se crearon las zonas urbanas en todo el país, en ejidos y comunidades, además de las legales que estaban establecidas tanto en la Ley Federal de Reforma Agraria como en el Código Agrario, pues es a través de las ventas ilegales de fracciones. ¿Qué pasó antes del 92? Se fraccionaron
pasa el procede, se regularizaron las zonas urbanas, las que en su momento estaban creadas, aún sin cumplir la normatividad establecida en materia de asentamientos humanos. Pero también, una vez que se regularizaron las tierras, se delimitó la zona urbana, se delimitó la parcela y se delimitaron los terrenos de uso común en términos del artículo 56 de la Ley Agraria, pues lo que hicieron posteriormente fue, de nueva cuenta, iniciar con ventas ilegales de fracciones, en fracciones de tierras, sin cuidar la normatividad en materia de asentamiento humano, en materia de planes y programas de desarrollo y de crecimiento de los centros de población. Pero también aquí hay una cuestión muy importante, la responsabilidad municipal al otorgar los permisos de construcción o no frenar el fraccionamiento de los terrenos irregulares. Fíjense ustedes, en los códigos penales, en muchos códigos penales de los estados, está prohibido el fraccionamiento. Es un fraude el fraccionamiento de terrenos o la venta de terrenos de manera ilegal. ¿Qué tiene que hacer el municipio? El municipio es una parte legítima para demandar o denunciar la venta ilegal o los fraudes por venta ilegal de terrenos ejidales o comunales o los fraccionamientos ilegales. Pero no lo hacen, lamentablemente no lo hacen, porque para ellos significa una apertura de cuenta catastral que les va a significar desde luego ingresos a través de los impuestos y de los derechos que tienen que pagar, y es un círculo vicioso que no terminamos nunca de frenar, y por esa razón tenemos, insisto, en el país infinidad de asentamientos humanos irregulares. Es una responsabilidad municipal muy importante porque en sus manos está, a través de frenar los permisos de construcción para que no se continúe con esa irregularidad, pero pues lamentablemente la situación en campo nos dice que no se ha hecho nada y que no lo van a seguir haciendo por estas cuestiones que hemos comentado. Tenemos también creación de nuevas zonas urbanas por parte de ejidatarios sin estar consideradas en los planes o programas de desarrollo urbano. Una parcela ejidal, ustedes saben que solo se puede fraccionar, dividir, si tiene el dominio pleno. Una vez que tenga el dominio pleno, tienen que someter a la autorización del cabildo el plan parcial de desarrollo para que se pueda fraccionar. Una vez que el cabildo autorice el plan parcial de desarrollo, el notario inicia a hacer escrituras. Pero para que todo esto suceda, este plan de desarrollo, este nuevo fraccionamiento, tiene que estar comprendido dentro de los programas o planes de crecimiento de los centros de población. Cada municipio tiene su programa de crecimiento a corto, a mediano o a largo plazo. Y dentro de ese crecimiento, hacia donde crecen las manchas urbanas de los pueblos o de las ciudades, es en donde deben de estar comprendidos los planes parciales de desarrollo. Cada que se va a hacer un fraccionamiento es un plan parcial de desarrollo que tiene que estar autorizado por cabildo, publicarse en el periódico oficial del Estado y reunir ciertos requisitos que nos obliga la Ley General de Asentamientos Humanos y las leyes locales en materia de desarrollo urbano. Este es un diagnóstico. Me gustaría que no veo por aquí los nombres de algunas personas, pero, por ejemplo, Misael Rodríguez, que me comente, Misael, para qué plaza está concursando, cuál es ahorita su situación, para hacerle una pregunta, por favor. Póngale micrófono, Misael. Su micrófono, por favor, Misael. Problemas. ¿Listo? ¿Me escuchan? Se le escucha muy bajito, Misael. ¿Me escuchan? Ya, gracias. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Misael Rodríguez Enciso y estoy participando para la plaza de actuaría. ¿Qué experiencia tienes, Misael, en el tema desde tu perspectiva como abogado, en el tema de los ejidos en relación a las zonas urbanas? ¿Tema de los ejidos en relación de las zonas urbanas? Sí. Pues, primeramente,
entendiendo que primero se tiene que hacer la asamblea para verificar cuáles son las zonas urbanas que se les va a dotar al municipio. Muy bien. Por ahí veo al licenciado José Trinidad de Chiapas. Toñito, Chiapas es uno de los estados maravillosos que incluso en la ciudad de Tuxtla tiene mucha irregularidad de zonas urbanas, precisamente en terrenos de uso común. ¿Qué nos puedes platicar, licenciado Toñito, de esta situación? Buenos días, magistrada. Me da Buenos gusto días. saludarla. Dios la bendiga. Gracias. Pues Gracias. sí, en nuestro estado hay muchas irregularidades en relación a los asentamientos humanos y no se han logrado llevar a cabo las regularizaciones de esos terrenos de uso común, ya que no se han llevado a cabo las asambleas para regularizar esos terrenos, magistrada. Y en la inmensa mayoría de los municipios con que cuenta el Estado se encuentran inmersos en esas situaciones irregulares, los asentamientos, magistrado. Efectivamente, pero es una situación que no solo es privativa de Chiapas, como les comentaba a ustedes, en su experiencia en todos los estados del país se van a encontrar zonas conurbadas, completamente conurbadas, que están en una parcela o que están en un uso común y que o es una zona urbana irregular que ha generado muchos problemas y a nosotros como tribunales agrarios pues nos llega un importante número de asuntos de esta naturaleza que tenemos que tener bien claro cuáles son los procedimientos, porque si no los conocemos, si no nos adentramos a ellos, podemos cometer errores desde, insisto, desde la admisión de la demanda hasta la sentencia para regularizar algo que no le compete a los tribunales. Debemos de ser muy cuidadosos en este aspecto y centrarnos en lo que es la función jurisdiccional cuando realmente haya conflictos de esta naturaleza. ¿Qué tenemos como situación actual? Ya vimos el diagnóstico, ya vimos cuáles son las problemáticas en las que se han enfrentado la regularización en cada parte, pero ¿qué tenemos actualmente? El proceso de urbanización en nuestro país es un fenómeno irreversible y con elevadísimos costos para la sociedad, dada la escasa planeación y ordenamiento, misma que ha dejado de sentirse básicamente en núcleos agrarios, pues estos, como yo les comentaba, han sido absorbidos por la mancha urbana con o sin consentimiento, trastocando los esquemas organizativos y productivos para los que fueron creados los ejidos y las comunidades. Puede señalarse que prácticamente todo el proceso de urbanización en México que se ha producido en los últimos años ha ocurrido a expensas de tierra ejidal o comunal. ¿Por qué poníamos al principio el esquema, el mapa de la República Mexicana? Porque ya lo vimos, más del 60% de la superficie en México está en manos de ejidos y comunidades. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿De dónde ha crecido de dónde han obtenido suelo o tierra? Pues precisamente de los ejidos y de las comunidades en la mayoría de los casos, y yo insisto nuevamente, a través de los procesos de irregularidad, dado el desorden con el que crecen algunos principales centros urbanos del país, sean estos los centros urbanos históricos, los alternativos creados en el transcurso de las últimas décadas. Lo anterior ha generado problemas de diversa índole con impacto de variada naturaleza para los diferentes órdenes de gobierno. Por ejemplo, un rezago claramente en el otorgamiento de servicios, propiciado esto por el rápido y desordenado crecimiento de la población. Si no hay ordenamiento, si no hay constancias de apertura de cuentas catastrales, no hay ingresos municipales y como consecuencia no hay servicios. Insisto, es un círculo vicioso en el cual caemos y que nosotros también como órganos jurisdiccionales debemos pugnar porque se haga de la mejor manera, pero sin invadir esferas de nuestra competencia. A pesar de que la ocupación de los terrenos ejidales y comunales por el proceso de urbanización comienza desde 1940, cuando menos durante 3 décadas los mecanismos para incorporar esas tierras se realizaron solo mediante procedimientos a cargo de exclusivo de autoridades agrarias y bajo normas que consideraron la urbanización de los ejidos y comunidades
como un suceso excepcional. No se contemplaba la necesidad de conciliar intereses sociales en juego y que se mantuvieron inalteradas en sus elementos esenciales. Es decir, se les daba a los ejidos y las comunidades toda la oportunidad para que ellos decidieran cómo iba a crecer el centro de población en sus comunidades. Si bien es cierto, el espíritu de estas normas tenía por objeto reafirmar disposiciones agrarias, precisando condiciones y requisitos para no perjudicar a los núcleos agrarios, estas no fueron suficientes. Se trataba de evitar la ocupación irregular, el paracaidismo urbano, que fue generado mucho más adelante por los intereses de mucha gente involucrada. A partir de los años 70, el precarismo urbano en terrenos ejidales se manifiesta ya en forma explosiva y anárquica. Comenzó a generar una presión creciente sobre los gobiernos federal y local sobre la base de asentamientos irregulares. Se hizo de cuño corriente en materia urbana, producto de la oferta insuficiente de suelo social barato para los grupos más pobres, lo que trajo como consecuencia una tendencia de invasiones y venta ilegal de lotes de núcleos agrarios por su eventual regularización. Yo recuerdo cuando estábamos en Procuraduría Agraria y les insistía, siendo delegada en Jalisco y Colima, a los ejidos y comunidades, la misma ley les dio esta oportunidad de que se beneficien de la urbanización de sus tierras, sobre todo aquellos núcleos agrarios que la vocación ya no es agrícola, ya no es ganadera, pero que sí tienen una vocación urbana, industrial, turística, que se beneficien de esa urbanización porque la misma ley les permite hacerlo. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues desde luego cuidando todo el embalaje legal que hay para que se haga, a través de los procedimientos legales. Siempre está comprobado, no es lo mismo vender un lote, dicen en el campo, en breñas, sin servicios, en 100 pesos, que venderlo regularizado ya en 1,000 pesos, en 2,000 pesos, en 3,000 pesos el metro cuadrado, a través de los procedimientos de regularización. ¿Quiénes se benefician finalmente a través de estos procesos? Pues desde luego los intermediarios, los desarrolladores urbanos, los inmobiliarios que compran barato, que compran sin regularizar una parcela, y ellos realizan todo el procedimiento, urbanizan y venden lotes con servicio, cuando la propia ley agraria permite a las comunidades, a través de las asambleas de aportación de tierras en términos del 75, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues beneficiarse y sacar un importante ingreso si su superficie ya no es apta para la agricultura o la ganadería. Pero ¿cuáles son estas estrategias de regularización que tenemos que tener clarísimas y evitar que usen a los tribunales agrarios para la regularización de asentamientos urbanos irregulares? El artículo 27 constitucional, como lo refería, no sé si la licenciada Erika me puede ayudar a leer, por favor. Erika Turiján. No se escucha, póngale el micrófono, por favor. Listo. Es la propiedad social susceptible de incorporarse legalmente al desarrollo urbano. Las reformas al artículo 27 constitucional y la ley agraria en vigor desde 1992 abrieron las puertas a los propietarios de la tierra social para que de manera organizada y con apego a las normas legales decidan la desincorporación de tierras del régimen ejidal o comunal y su integración al desarrollo urbano. Este proceso se basa en dos vertientes: la adopción del dominio pleno en tierras parceladas y la aportación de tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil. Adicionalmente, y desde antes de la reforma de 1992, se utilizaba y aún se utiliza la vía de expropiación por conducto de insus antes correct, básicamente como un proceso correctivo para regularizar los asentamientos humanos constituidos de manera irregular en tierras de propiedad social. Muchísimas gracias, licenciada Erika. Como les comentaba hace un momento, la ley les permite a los ejidos y a las comunidades abriéndole las puertas para que a través de las normas decidan desincorporar tierras, pero de manera regular, de manera legal. Desde la reforma al artículo 27
de 1992 se dieron todas estas opciones. Recuerden que antes del 27, de la reforma al 27 constitucional de 1992, la propiedad era de la nación. Los núcleos solo tenían el derecho de la posesión para el trabajo y la producción. Con la reforma al 27 constitucional, el mismo artículo 27 le entrega en propiedad a los núcleos. Ellos ya son propietarios y conforme al artículo 56 de la ley agraria, ellos ya pueden disponer de las tierras como mejor les convenga, pero desde luego cuidando la normatividad aplicable a cada caso concreto. Por aquí tenemos también, a través de estos dos procedimientos que parten de una asamblea, pero la misma ley contempla, y en relación con el reglamento de la ley en materia de ordenamiento de la propiedad rural, pues la expropiación. Pero aquí hay una cuestión que más adelantito lo vamos a ver a detalle. Para que INSUS, antes CORED, pudiera regularizar una zona urbana, se requería una densidad ocupacional arriba del 60%. Es decir, que una zona urbana estuviera ocupada, no sé, por ejemplo, una parcela de Juan Pérez que estuviera ocupada, construida arriba del 60%, para que INSUS pudiera regularizar a través del procedimiento de expropiación. Pero ¿qué pasaba aquí? Expropiaba, le pagaban el producto, el concepto de la indemnización al ejidatario, y el ejidatario obtenía dos beneficios, porque ellos ya habían vendido su parcela en fracciones de manera irregular, ya habían obtenido un beneficio, y si INSUS o CORED regularizaba, tenían forzosamente que pagarle también una indemnización. El argumento siempre que decían los ejidatarios es que yo vendí un lote de manera irregular, les vendí la posesión, y lo que hace CORED es regularizar, les vende el lote a través de la expropiación. Una vez que se desincorpora del ejido a través de la expropiación, pasa a ser propiedad de INSUS. INSUS escritura, transmite la propiedad a través de la escritura y les cobra nuevamente a los poseedores de la tierra. Es decir, los compradores de buena fe, por necesidad de una vivienda, pues vienen pagando doblemente los terrenos ejidales, y los ejidatarios en consecuencia tienen doble beneficio por estas ventas ilegales. Pero también hay otra modalidad que no es el dominio pleno ni es la aportación de tierras, y que ha sido muy, muy usada por los ejidos, sobre todo cuando se trata de cambios de destino. El procedimiento así se llama, cambio de destino de tierras, ya sea de uso común al asentamiento humano, para aportarlas al desarrollo de los municipios, del estado o de la federación. Este cambio de destino va muy de la mano y ligado con el convenio que acaba de firmar la Procuraduría Agraria con Semarnat y las áreas naturales protegidas, porque generalmente ese cambio de destino de uso común a asentamiento humano, pues debemos de cuidar que no se esté violentando el artículo 59 de la Ley Agraria, es decir, que no se trate de bosques ni selvas. De esta manera, este es el procedimiento que les estoy comentando en términos del artículo 56. Como ustedes saben, el 56 es la facultad que tiene la Asamblea sin mayor limitación relacionada con el artículo 27 constitucional, para que la Asamblea, si hoy decidió que al momento de delimitar sus tierras, así quedó, delimitaron sus asentamientos humanos, les dieron los títulos de propiedad, delimitaron sus parcelas, les dieron su certificado parcelario, dejaron un área de asentamiento de uso común, les dieron su certificado de uso común. Pero a la larga de los años, este ejido, la mancha urbana, empezó a crecer hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y la necesidad de vivienda o de lotes con servicio obliga a que los terrenos de uso común puedan ser aportados al desarrollo urbano, ya sea para servicios públicos municipales o para el crecimiento de un centro de población. Este procedimiento, establecido en el artículo 56 de la Ley Agraria, implica desde luego todo un trabajo
principalmente técnico, porque se tiene que hacer el fraccionamiento de esta área o de la superficie de uso común que se requiera, cuidando siempre la norma técnica del RAN. Que ahí es donde se generan también muchos conflictos, porque hay ejidos que contratan ingenieros que no conocen la norma técnica del RAN, hacen su fraccionamiento, pero sin cuidar esa norma, y tenemos en ocasiones coordenadas arbitrarias, que no son coordenadas UTM, y no hay una geolocalización correcta para poder decir que este fraccionamiento técnicamente puede ser regular. Pero además de eso, generalmente las tierras de uso común, y ustedes saben su cualidad de las tierras de uso común, es el área irreductible en los ejidos. Puede ser de uso ganadero, puede ser agrícola o forestal. En muchos ejidos hay zonas planas, muy planas de uso agrícola, que decidieron dejarlos en terrenos de uso común, porque así decidieron, porque era su facultad en términos del 23 y del 56 de la ley agraria. Pero ¿qué deben de cuidar aquí? Para estos efectos, una vez que se realiza el fraccionamiento, debe de estar con el visto bueno del municipio, y no solo del director de obras públicas o no solo del director de desarrollo urbano de los municipios. ¿Por qué? Porque cuando pasó el procede, precisamente eso fue lo que sucedió en muchos ejidos. Cuando regularizamos zonas urbanas, simplemente le daba el visto bueno el director de obras públicas o el director de desarrollo urbano de los municipios, y regularizamos asentamientos humanos sin dirección de calles, sin áreas verdes, sin cuidar la normatividad. Entonces, ¿ahora qué se pretende? Que no solo lo deben de autorizar ellos, sino que tiene que tener una autorización del cabildo para que este cambio de destino de uso común a asentamiento humano pues pueda ser un asentamiento legal. Pero ¿qué ha pasado? Cuando muchas veces o en muchas ocasiones no se autoriza por el Registro Agrario Nacional, vienen al Tribunal Agrario a demandar la calificación de nulidad del Registro Agrario Nacional, la negativa por la no inscripción, pero precisamente la ley agraria nos remonta siempre a la Ley General de Asentamientos Humanos. Entonces, como funcionarios jurisdiccionales, si somos secretarios de acuerdo, si somos proyectistas, debemos de cuidar siempre este aspecto al momento de recibir una demanda, iniciar a prevenir si reúnen los requisitos de esta naturaleza. Si realmente hay un conflicto, cuidar que este cambio de destino, si nos llega a plantearse el caso, esté correctamente desarrollado conforme a la ley agraria, conforme a la ley de asentamientos humanos irregulares. No sé si en este aspecto, porque voy a pasar al dominio pleno, quisieran hacer algún comentario para ir intercambiando opiniones. Los escucho. O si quieren poner la manita. Tenemos dos intervenciones magistradas, de la licenciada Patsy y de Efren. Adelante. Buenos días, magistrada. Buenos días. Mi nombre es el licenciado Efren Gutiérrez, estoy concursando para la plaza de secretario de Estudio y Cuenta. Me encuentro ahorita como jefe de control de procesos en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 52 en Zihuatanejo, Guerrero. Más que una pregunta, es pues una experiencia con respecto a un asunto que se está llevando a cabo ahorita en mi poblado. Yo soy originario del estado de Puebla y tengo entendido que en un principio se consideraba o se creía que las tierras donde está el poblado, la cabecera municipal, se pensaba que eran tierras de pequeña propiedad. Sin embargo, a través del tiempo, más bien se empezaron a tramitar algunos títulos, es más, algunos juicios se fueron al fuero común y algunos por prescripción o cualquier otra acción. Sin embargo, hoy en la actualidad, con los estudios que han realizado del propio ejido, resulta que la tierra en la que está asentado el poblado, pues resulta ser que es tierra ejidal. Entonces, ahorita están realizando la regularización de cada uno de los predios en los que están en posesión las personas, porque algunos
pues tienen contratos, algunos han sacado hasta, o más bien, perdón, tramitado, le digo, sus títulos, algunos están registrados en el registro público de la propiedad, algunos en catastro. Sin embargo, hoy actualmente, como le comento, pues resulta que no son pequeña propiedad, sino resulta ser de ejido. Entonces, se está tramitando ahorita, tengo entendido, por parte del municipio. No está interviniendo ninguna institución diferente, como en el caso de Cored o INSUS, en la regularización de esta superficie. Se ha empezado a medir cada superficie de terreno de las personas o de los habitantes del poblado. Y esto me llama mucho la atención porque se habla mucho acerca del fondo legal. Entonces, según ellos, van a realizar un acta, van a convocar a una asamblea para señalar o establecer lo que es el fondo legal. Mi pregunta es correcto esto? ¿Sería correcto esto, lo que está haciendo el ejido y en relación con la autoridad municipal? Bueno, yo creo que ahí es un problema muy generalizado, lo he visto en otros estados del país. De hecho, aquí en San Luis tenemos también conflictos muy parecidos. Primero tendríamos que definir la propiedad. Si hay escrituras, hay que analizar el origen de las escrituras, porque en muchas ocasiones escrituras se derivan de procedimientos de información ad perpetuam, de jurisdicciones voluntarias, y así se van trasladando y trasladando, aunque hubieran sido de origen ejidal. Yo considero que primero habría que definir el tema de la propiedad y a partir de ahí, una vez definido si está esa superficie, aunque ya sea urbana y aunque tengan escrituras, si está dentro de la superficie dotada a través de una resolución presidencial o de una resolución del Tribunal Superior Agrario de dotación o ampliación o de un nuevo centro de población, etcétera. Primero definir jurídicamente eso. Si una vez definido se comprueba que sí es del ejido y el ejido no tiene inconveniente en que se respeten las escrituras, habría que hacer convenios. Aquí se trata de buscarle soluciones y no agrandar los problemas. Reconocer el ejido, en su caso, a través de una asamblea también de formalidades especiales, las escrituras ya preexistentes o iniciar el procedimiento de regularización de la zona urbana a través de un complemento se llaman complementos cuando ya regularizaste el ejido y después regularizas una zona en especial, una parcela o zonas urbanas. Es decir, realizar una asamblea de complemento para regularizar esa zona urbana y expedir por parte del registro agrario los títulos de propiedad. Ahí van a converger dos documentos, la escritura, si el ejido no la quiere impugnar ni echar abajo, y el título de propiedad, siempre y cuando coincidan con el mismo poseedor o con el mismo propietario. Tenemos muchos asuntos así. En algunas ocasiones lo que hacen los núcleos es venir a demandar la nulidad de todas esas escrituras, pero desde luego se hace todo un conflicto porque es muchísima gente, son muchísimos folios los que hay que anular. Y si se acredita que efectivamente es ejidal el terreno que forma parte de la dotación, pues desde luego que va a ser anulable o anulada esa escritura y la consecuencia es que se van a someter a los procedimientos de regularización que establece la ley agraria. Hay que cuidar también que no sea fondo legal, porque muchos ejidos se crearon y establece la misma resolución que incluye el fondo legal. Entonces, habría que hacer toda una investigación concreta al caso, si hay antecedentes municipales de que se trata de un fondo legal, ya sea del municipio o del ejido, y a partir de ahí analizar jurídicamente el procedimiento a seguir. ¿Quién tiene otra pregunta, doctora? Sí, magistrada, está la licenciada Patsy y está el licenciado Miguel Fabián. Adelante, licenciada Patsy. Gracias, doctora. Buenos días. Magistrada, yo tengo un montón de preguntas. La primera, el proceso, hay un proceso, bueno, supongo que sí, para regularizar la zona urbana. Me queda claro que es primero solicitarlo, bueno, que se trate en la asamblea, pero una vez que se trata en la asamblea y ya dijeron que sí,
con la zona urbana, ¿qué pasa con las personas que sí tienen pues disposición y dinero para hacer la regularización y qué pasa con las que no tienen o disposición o dinero? Esas personas, esas casas, esos solares, ¿se quedan sin regularizar? Esa sería la primera. Y la segunda, solo se pueden hacer esa lotificación sobre tierras de uso común o también se puede hacer sobre parcelas. Es decir, pues yo ya no voy a sembrar nada, y quiero vender mi parcela para que vaya, viene alguien y me ofrece dinero para hacer un fraccionamiento ahí, le digo, sí te lo vendo. ¿Se puede hacer eso sobre parcelas y solo sobre una parcela o tiene que ser tiene que ser como muchas parcelas de ejido? Gracias. Gracias. Mira, Patsy, aquí está en este esquema muy claramente explicada los procedimientos. Si la superficie urbana que se pretende regularizar está en tierra parcelada, la única vía es el dominio pleno o excepcionalmente la expropiación. Ya les decía yo los requisitos de la expropiación. Debe haber un 60% de densidad poblacional para que INSUS pueda regularizar. Pero excepcionalmente es ese procedimiento. Por ley, las tierras parceladas, si nos situamos en tierras parceladas, cuando ya el ejidatario tiene un certificado parcelario con su planito por atrás que dice que es el titular. El dominio pleno lo va a ir a solicitar a la asamblea porque es una facultad exclusiva de la asamblea en términos del artículo 23, fracción 11 de la ley agraria. ¿Quién va a solicitar el dominio pleno? Es individual. Quien tenga interés en que su parcela ya regularizada salga del régimen ejidal y se convierta en una propiedad privada. Pero hasta ahí nada más es la conversión de régimen a propiedad privada. Eso no significa que por haberse ido al dominio pleno o adquirirlo y que ya el registro agrario le dé un título de propiedad de origen ejidal, de una parcela ejidal, no significa que en automático ya va a pasar a la regularización o la urbanización. Esa escritura, si se quiere fraccionar un fraccionamiento nuevo, tiene que ir al municipio a realizar el plan parcial de desarrollo. Normalmente lo hacen los desarrolladores o las empresas inmobiliarias que compran parcelas que están pegadas a manchas urbanas que todavía no han sido fraccionadas, pero que pretenden fraccionarlas para el crecimiento de la población o para desarrollar un proyecto inmobiliario. El primer paso, dominio pleno, lo autoriza la asamblea, ya más adelante lo van a ver, son las asambleas de procedimientos especiales, se requiere un quórum de las 3/4 partes en primera convocatoria, la mitad más 1 en segunda convocatoria, asistente de la Procuraduría Agraria, de un fedatario público, que se publiquen oportunamente con 30 días de anticipación la convocatoria en primera y no menos de 8 ni más de 15 en segunda la convocatoria. O sea, son formalidades especiales, por eso se llama así asambleas de formalidades especiales o duras, que era un término común que le llamábamos en Procuraduría Agraria, pero una vez que se desahoga esta asamblea, se inscribe en el RAN, el ejidatario en lo individual va a ir a tramitar su dominio pleno si la asamblea ya se lo autorizó. Con la escritura se va a ir el fraccionador a solicitar el plan parcial de desarrollo al municipio y una vez que se publique, entonces sí, ya va a tener autorización para que un notario escriture esos lotes o ese fraccionamiento e inicie con la urbanización. Esa es cuando está limpiecita la parcela. Cuando ya está fraccionada, es el mismo procedimiento, el titular de la parcela, si es que lo quiere, porque también es una facultad del ejidatario asumir el dominio pleno. Y hiciste una pregunta muy interesante, ¿y qué pasa si él no quiere? Si el titular de la parcela no quiere, no lo podemos obligar a irse a dominio pleno si es que ya vendió y fraccionó. Lo que se le puede obligar, hemos tenido juicios que no es un otorgamiento de escritura en sí, porque en materia agraria no lo manejamos así, pero es una controversia agraria para la regularización. Y claro que hemos tenido sentencias donde hay evidencia que ha fraccionado el titular que no se quiere ir a dominio pleno
y lo hemos obligado en algunos tribunales a que asuma el dominio pleno y que regularice. Aquí, desde luego, pues que tenemos que tener el visto bueno del municipio para el tema de cumplir los requisitos en materia urbana. Tiene que dejar las áreas verdes, las áreas de donación, etcétera, pero sí hay posibilidades de que acudan, no a que el tribunal regularice o a que el tribunal les genere a cada uno un derecho para que el RAL les haga un título. No es así. Es para que una vez que el señor se niegue, el titular se niegue, puedan exigirle el cumplimiento de los contratos a través de que asuma el dominio pleno y se pueda regularizar esa tierra. Puede ser voluntaria, le insisto, cuando no hay crecimiento, o voluntaria cuando ya hay que regularizarlo. Pero las tierras parceladas, la única forma de regularizarlas es a través del procedimiento de dominio pleno. ¿Y a qué aplica? Aquí mismo lo dice este esquema, a ejidos certificados. Con fines inmobiliarios, que es el tema que nos está ocupando ahorita, o con fines agropecuarios para otras actividades. Muchas veces se van a dominio pleno los ejidatarios, pues porque le quieren no dejar problemas a sus hijos y fraccionan sus parcelas para sus hijos. Pero para el tema que nos ocupa, asentamientos humanos irregulares y los procedimientos de regularización, este es el esquema. Aquí hay que cuidar mucho, insisto, porque es importante que ustedes lo conozcan. En el caso que nos lleguen a plantear estos asuntos a los tribunales agrarios, pues está requiriendo siempre las constancias municipales, los trabajos técnicos, porque me he encontrado con sentencias donde ordenamos al RAN genere títulos cuando ni siquiera hay trabajo con la norma técnica. Nuestras sentencias están quedando cortas y al final de cuentas son imposibles cumplirlas por parte del Registro Agrario Nacional por el desconocimiento de nosotros mismos en este tema de los procedimientos de regularización. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo quienes somos o proyectistas o secretarios de acuerdo, que vamos a impulsar estos procedimientos y vamos a proyectar. Cuidemos este aspecto muy, muy importante. La otra forma es las tierras de uso común. No sé si, Patsy, quedó más o menos contestada la pregunta. Las tierras de uso común, todo esto parte de que el ejido esté regularizado. Si el ejido no está regularizado en términos del 56 de la ley agraria, ya sea con brigada particular, a través del procede, del FANAR o del programa Raja, si no está regularizado, no hay forma de que ninguno de estos dos procedimientos se puede llevar a cabo para regularizar asentamientos humanos. La única forma sería a través de la expropiación en ejidos no regularizados. Y lo que nosotros hacemos cuando se nos resuelven cuando se nos plantean estos problemas, son resolver conflictos posesorios de solares. No vamos a ordenarle al RAN en ejidos no certificados que generen un título en una controversia posesoria porque precisamente el ejido no está regularizado. Si el ejido está regularizado, pero el solar y el conflicto posesorio del solar están tierras parceladas, vamos a resolver únicamente la controversia posesoria y esperar a que el titular de la parcela resuelva si asume el dominio pleno o no, para que siga todo el procedimiento de regularización. En el caso de las tierras de uso común, la única forma de que un asentamiento irregular en tierras de uso común se pueda regularizar es a través de la aportación de tierras de uso común a la constitución de una sociedad mercantil o civil en términos de lo que establece el 75 para los ejidos y el 100 de la ley agraria para las comunidades, así como el 87-89, que es el procedimiento de regularización de zonas urbanas. Hay que cuidar mucho que también solo va aplicable a ejidos certificados. Aquí puede ir a no certificados siempre y cuando se delimite como uso común y hagan una asamblea especial para delimitar esa superficie de uso común sin regularizar todo lo demás, pero forzosamente se requiere una asamblea de formalidades especiales. Estas aportaciones también pueden ser con fines agropecuarios o con fines inmobiliarios. Y el otro que ya les explicaba hace rato es el cambio de destino. También hay quienes, en algunos ejidos, el ejidatario titular
renuncia a su parcela en favor del ejido, el ejido le cambia el destino de parcela a asentamiento humano ya como parcela de él a través de una asamblea de formalidades especiales y regulariza esa zona urbana. Es decir, el ejidatario tiene una parcela, no se quiere ir a dominio pleno, renuncia a su parcela en favor del ejido, el ejido le cambia el destino a zona urbana, pero para esto también tiene que ser en asamblea de formalidades especiales y reunir todos los requisitos en materia de la Ley General de Asentamientos Humanos y de las leyes estatales en materia de desarrollo urbano. Cada estado tiene su ley muy particular, unos tienen código urbano, otros tienen leyes de desarrollo urbano, etcétera. Hay que ir a las leyes locales para ver los requisitos. Y desde luego, siempre debe tener el visto bueno del cabildo del municipio, porque si no, el registro agrario nunca les va a inscribir estas actas. ¿Y qué tenemos después como consecuencia? Quieren venir a los tribunales agrarios a que nosotros convalidemos estas actas y hagamos valer todo el proceso interno que realizaron para cumplir ese objetivo, pero sin reunir ciertos requisitos. Cuidemos mucho estos tres aspectos. Por ahí había una pregunta adicional, doctora. Doctora Rosalba, no la veo. Bueno, creo que no está la doctora, ahorita está ocupada. Vamos, si alguien quiere hacerlo, por favor, aperture su micrófono y su nombre y de dónde es. Magistrada, muy buenos días. Buen día, por favor, identifique. Su servidor es Miguel Ángel Fabián Benítez, del Estado de México, aspirante como actuario en el tribunal correspondiente del Estado de México. Mi pregunta consiste, hay un núcleo comunal debidamente reconocido a través de una resolución presidencial en 1942. Después de 1992, después de la reforma a la ley agraria, llegó el programa Procede. La Asamblea no lo aceptó. Actualmente es un núcleo irregular, pero sin embargo, cuando los titulares fallecen, cualquier ciudadano, un hijo, un nieto, a petición de ellos, solicitan al Comisariado de Bienes Comunales para el efecto de que deslinden y midan los terrenos, violando diversos derechos. Claro que aquí los bienes comunales han encontrado como una caja chica, y cuando el interesado acude a reclamar el terreno, los bienes comunales tranquilamente solicitan: es que a mí Juan Pérez ya me dijo que lo deslindé porque dice que es nieto de fallecido y ya lo regularizamos los terrenos. Muchos usuarios han acudido al Tribunal Agrario, pero por desconocimiento o por razones económicas no le dan seguimiento, y en este caso los comisariados de bienes comunales están haciendo un mal uso de los trámites. ¿Cómo regularizaríamos este núcleo comunal que hasta ahora de origen es irregular? Es lo que les comentaba, si no hay voluntad de la Asamblea para llevar a cabo cualquiera de los procedimientos que les estoy señalando aquí, ya sea delimitarse, primero regularizarse para que haya parcelas o para que haya uso común. Si no hay voluntad, no lo podemos obligar. Lo que se están presentando en el tribunal o en los tribunales son controversias posesorias en ejidos no regularizados. Las comunidades tienen una cuestión muy personal que hay que cuidar, el tema de los usos y costumbres y su forma de transmisión de los derechos, pero si no entra INSUS a expropiar para regularizar esas zonas irregulares, aún en comunidades, no hay una forma de regularizar. Ellos van a vivir en la irregularidad siempre, porque es una costumbre interna transmitirse así las posesiones hasta en tanto se regularicen. No hay forma. Si hay controversias internas por conflictos de solares o de parcelas dentro de las comunidades, vienen a demandar el mejor derecho a poseer. Doctora Rosalba. Sí, adelante. Creo que cumplimos ya en el tiempo, doctora. Así Yo les es. agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes
en el Tribunal 25. Les deseo mucho éxito a todos los compañeros que están concursando y los veremos pronto en los exámenes, porque ahí voy a estar de jurado también. Así es, magistrada. Muchísimas gracias. Usted es parte integrante de lo que corresponde al jurado. Así es de que, sin más, voy a pedirle al licenciado Abraham nos haga favor de presentar el reconocimiento, por favor. Dice: el Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, otorga el reconocimiento a la maestra María de la Luz Rodríguez Mendoza, magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 25, en mérito a su excelente disertación en el concurso de servicio profesional de carrera en los tribunales agrarios como ponente del curso propedéutico con el tema Procedimiento de regularización de zonas urbanas en tierras ejidales y comunales, lo cual contribuyó a la mejora continua de las y los aspirantes a ocupar los próximos cargos. Está asignado por su servidora, doctora Rosalba Velasco Peñarrieta, como directora del CEJA y fechado el 18 de abril del presente año. Magistrada, muchísimas gracias. Sé de su enorme trabajo, sé de su actividad, pero sobre todo de esa calidez y de esa experiencia que tiene para, pues, obviamente, compartir con todos los aspirantes a este concurso. Así es de que muchísimas gracias, magistrada. No sé si